En la historia número 1, estamos hablando de un niño que es producto de una segunda gestación. Ambos padres niegan que hubo un consumo o una exposición a teratógenos, pero en la ecografía prenatal ya informaban que existía una microcefalia a las 34 semanas. Este niño nace a las 38 semanas, tuvo un peso al nacer de 3 kilos 260, una talla al nacer de 50 centímetros y un perímetro cefálico de 32 centímetros. La familia también nota que este niño tiene un retraso en el desarrollo psicomotor debido a que logra el control cefálico a los 6 meses, inicia la terapia, logrando sentarse a los 7 meses, y la caminata fue mucho más tardía a pesar de las terapias, llegó a ser a los 6 años. La familia nos da el dato de que la mamá estuvo embarazada a los 39 años, el padre tenía la edad de 34 años, ambos no eran consanguíneos y tenía una hermana de 10 años sana. A la consulta, como vemos, esta es una fotografía del niño. Vemos que este niño tenía una cabeza pequeña, una frente estrecha, unas cejas anchas, un puente nasal elevado y ancho, había un hipertelorismo, unos labios largos y un mentón puntiagudo y alargado. Cuando lo vemos de perfil, nos llama mucho la atención su oreja, que tenía en forma de copa y que tenía un lóbulo de la oreja grande y con una orientación anterior. Adicionalmente, cuando hacemos el examen físico, él tenía un bajo peso de 17 kilos, que estaba en menos 3 desviaciones estándar, una talla de 109 centímetros, que era una talla corta, en menos 3,12 desviaciones estándar, un perímetro cefálico de 47,5 centímetros, de menos 3,95 desviaciones estándar, o sea, su microcefalia era más notoria. Como vemos en la imagen, nuevamente vemos que tiene un rostro dismórfico, ¿no? Otra cosa que nos llamaba la atención es que presentaba una hipotonía y una conducta pueril. El resto del examen físico fue normal. Entonces, dentro de sus problemas de salud, el principal era el retraso psicomotor con el cual inició, que tiene una discapacidad intelectual marcada, la dismorfia facial que ella presentaba, tenía una epilepsia que había iniciado tratamiento desde los 7 años y venía a nuestra institución por un estreñimiento crónico a descartar una enfermedad de Hirschsprung. Entonces, nosotros cuando tratamos de llegar a un diagnóstico genético, siempre englobamos por la característica principal, ¿no? En este caso tenemos la discapacidad intelectual. Para hablar de la discapacidad intelectual, vemos que son muchos los factores que están involucrados y es por eso que es una de las condiciones genéticas que es más difícil de llegar a diagnosticar. Y es que, como vemos en esta imagen, el neurodesarrollo inicia desde la concepción y finaliza en la adultez, cuando por fin finaliza la mielinización. Y vemos que genéticamente cualquier error genético podría condicionar una discapacidad intelectual, ya sea una anormalidad cromosómica, un cambio en el número de copias, una enfermedad monogénica, hablamos de enfermedades multifactoriales. Y en países como nosotros de Latinoamérica, esto podría también verse acentuado si además tenemos características como la malnutrición o aquellos problemas de asfixia perinatal que se da en nuestras gestantes. Entonces, cuando estamos frente a un niño con discapacidad intelectual, cuando llega a la consulta es crucial hacer una buena historia familiar, hacerle un buen examen físico y después de ello lo que solemos recurrir es a nuestro cariotipo, que si sale positivo ya tenemos el diagnóstico, que vendría a ser una normalidad cromosómica, pero si no, le tendremos que hacer la prueba del síndrome de X frágil, que si lo tenemos positivo ya habremos llegado a un diagnóstico genético, que es el síndrome de X frágil, pero si saldría negativo, tendríamos que pasar a la prueba que se denomina CGH-Array, que si tenemos un resultado positivo, tenemos una alteración en el número de copias, y si saliera negativo, tendríamos que ir a un examen clínico. Pero esto ha ido cambiando en el tiempo y actualmente ya contamos con lo que vendría a ser el genoma completo, ¿no? Que ya lo expuso el doctor Elías. Entonces, que es importante recalcar que frente a un paciente con discapacidad intelectual, para poder llegar a un diagnóstico, podríamos usar en cada paciente todas las tecnologías, ¿no? Desde lo que vendría a ser el cariotipo, el microarray, buscar variantes específicas mediante PCR, Sanger, MLPA, estudiar genes completos, siempre y cuando tengamos una idea bastante exacta de lo que estamos buscando, un panel genético, un exoma o un genoma. Pero cuando hacemos ayuda, cuando utilizamos las herramientas de inteligencia artificial, como en este caso, ¿no? Hemos subido la foto al FaceTune Clinic y vemos que esta herramienta de manera intuitiva nos propone ciertos HPOs. Y lo que es más interesante, que como primer diagnóstico lo encuentra el síndrome de Mowat-Wilson, que fue el resultado de este caso, ¿no? Entonces, con este resultado nosotros revisamos la historia y corroboramos que el paciente tenía un cariotipo anormal, ¿no? Y que vemos que el padre y la madre tenían cariotipos normales.
Como se había mencionado antes en el algoritmo, lo primero que debimos hacer fue el cariotipo y el microarray. Ambas técnicas se utilizaron en el paciente, pero la consulta era que, a pesar que se sospechaba de un síndrome de Maguad-Wilson, se pensaba que por el hecho de tener la translocación fuera otra condición adicional, o sea, que este paciente tuviera dos enfermedades genéticas, pero lo cierto es que justo en esta posición, en el cromosoma 2, se encuentra el gen CB2, que es el que ocasiona el síndrome de Mowat-Wilson. Entonces, sí se ha visto que menos del 1% de estas enfermedades son producidas por esta normalidad cromosómica. Eso quiere decir que estábamos en el diagnóstico correcto y hemos utilizado esta herramienta para corroborar. Una vez que ya tenemos el diagnóstico específico, vamos a poder hacer un plan individualizado. Por ejemplo, en este paciente, al ya cursar con convulsiones, él tiene que ir a sus controles por neurología. En esta patología en especial, va a tener que ir a psicología porque este paciente va a tener una discapacidad intelectual de por vida. Es por eso de que él tiene que ir a un acompañamiento en la familia, tanto porque va a tener controles sucesivos por varias especialidades y también para poder darle este confort que necesita él y que la familia tiene porque va a estar en constantes citas médicas. También va a tener que tener controles por gastroenterología, por el estreñimiento crónico, va a tener que estar en terapia física y rehabilitación para el acompañamiento de su discapacidad intelectual. Tiene controles por oftalmología anuales, odontológicos y por otorrinolaringología.